quiero compartir con ustedes una palabra. El retiro fue de mucha bendición, de mucha bendición, y en realidad es un retiro de pastores y líderes. Por lo tanto, tiene el objetivo es ver temas ministeriales, animar a los hermanos, orar unos por otros, ver las realidades que están pasando. Entonces, básicamente las predicaciones son muy dirigidas al corazón del líder, muy dirigidas a nosotros mismos, pero el día el día domingo, Franco compartió una palabra ya en la reunión general sobre la Pascua. Y hubo un verso en particular que me hizo mucho sentido y que quisiera compartir con ustedes hoy. Y que tiene un poco que ver con lo que vivimos la semana pasada, la celebración de la Pascua y lo que nosotros conmemoramos. Por tradición, es una semana en donde vemos mucha película de Jesús, quienes son o fuimos más católicos tal vez, tendemos a comer pescado y no carne, o a cuidarnos un poquito, a meter menos bulla. Y toda esa tradición tiene mucho que ver con la muerte de Cristo, porque de hecho el comer pescado en vez de carne tiene el sentido de que el pescado es más humilde. Aquí, claro, en esos días el pescado sube y solo quien tiene plata puede comer pescado, pero en general, digamos, la tradición viene desde la humildad, desde que es un plato más sencillo, más simple, algo que se come en luto y no la carne, que está asociada a otro tipo de cosas. Entonces, por eso es que muchas veces se insta a comer pescado en vez de por el luto, porque se le da mucho énfasis a la muerte de Jesucristo. Y lo cierto es que el factor clave de todo lo que nosotros vivimos es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es lo que hace absolutamente toda la diferencia y separa a Jesucristo de cualquier otro profeta que haya existido en la historia, de cualquier otro líder, por más exitoso, carismático que haya sido, lo separa. El hecho de que al tercer día la tumba de Jesucristo estuviera vacía hace absolutamente toda la diferencia. Que la tumba de Jesucristo estuviera vacía, que Él resucitara, es lo que nos da la esperanza de encontrarnos con Él en una eternidad. Es lo que nos da la esperanza de ser transformados por causa de Jesucristo. Es lo que nos da la esperanza de una transformación diaria. Entonces, no es solo la muerte fue el medio, pero es la resurrección de Jesucristo la que hace toda la diferencia. Y poco se habla, y esto fue lo que compartió un poco Franco, de el para qué Jesucristo hizo este sacrificio. Mucho se habla de el por qué o para quién, para nosotros, y por qué lo hizo, pero ¿para qué? Y esto está en 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y como ven en pantalla dice así. Y Él murió por todos. Que no quepa duda de que el sacrificio fue por todos. ¿Para qué? ¿Para qué murió por todos? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Jesucristo? Para que los que viven en Él ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, voy a separar este texto en dos partes. La primera, voy a ir más rápido porque es un poco de lo que he estado hablando, que es el sacrificio. ¿Era necesario el sacrificio de Jesucristo? Absolutamente era necesario. En el contexto histórico que está escrito 2 Corintios,
Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia que había sufrido divisiones, inmoralidad, que tenía cuestiones doctrinales. Era una iglesia carnal. A ellos estaba dirigido no solamente estas palabras, sino que la carta en general. Y el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y posterior resurrección, es un evento de tremenda importancia. Como dije, es lo que hace toda la diferencia entre cualquier otra religión y Jesucristo. Es lo que hace la diferencia entre cualquier líder espiritual en la historia, por más bueno que sea, por más mediático que sea, y Jesucristo. O sea, ningún otro líder en la historia ha resucitado. Lo digo de otra forma. Tú vas a la tumba de cualquiera de los líderes más influyentes de toda la historia y sus restos yacen en ese lugar. Jesucristo no, porque Jesucristo murió y Él resucitó. Y en corto, lo que Jesús hizo es que Él sufre ese dolor, tanto físico, emocional, al ser crucificado, y lo hace como un acto de amor para cumplir la justicia de Dios que era sobre nosotros. Nosotros debíamos pagar con la muerte, una muerte eterna, y Jesucristo cumple esa justicia por nosotros. Dicho de manera mucho más sencilla, producto de nuestros pecados y de nuestra independencia de Dios, nosotros estábamos separados de Dios y era imposible acercarnos a Él. Imagínense que esta alfombra roja fuera un río torrentoso, gigante, por supuesto, y que Dios está allá, yo estoy acá, con una mochila gigante cargada de todos mis pecados, y que para poder llegar a Dios tengo que atravesar ese río torrentoso, profundo, largo, y yo con una mochila cargada con pecados que son más pesados que una piedra. Era imposible que yo pudiera llegar a Dios. Era imposible. Estaba destinado a estar eternamente separado de Él. Una muerte eterna, una aflicción eterna. ¿Qué es lo que hace el sacrificio de Cristo? Lo que hace cuando Jesucristo muere por nosotros, Él cumple la ley que estaba sobre nosotros, sobre Él, y viene a ser un puente que nos permite despojarnos por una parte, por la ayuda del Espíritu Santo, despojarnos de nuestro pecado, usar ese puente y estar con Dios. ¿Se entiende? Esa es la importancia del sacrificio de Cristo. Si Jesucristo no hubiera hecho ese sacrificio, si Él no hubiera resucitado, entonces no se hubiera cumplido la palabra y por lo tanto ese puente seguiría sin existir. Hubiera sido un profeta más. Pero como Él resucitó, demostró ser el Hijo de Dios, finalmente nos habilitó ese puente, nos da el acceso a Dios. ¿Está conmigo? Por lo tanto, nosotros hoy, a través de Jesucristo, tenemos libre acceso al Padre. Entonces ahí uno podría decir, bueno, y muchas veces nosotros lo pensamos así, yo tenía mi vida, gozaba de mi vida, disfrutaba, y tengo algunos problemas, tengo algunas adicciones, tengo desórdenes, pero ahora que estoy en Cristo ya no tengo eso, ya no fumo, ya no bebo, ya no salgo con mujeres, etc. Pero sigo viviendo mi vida de la mejor manera que puedo, disfruto la vida y además estoy con Cristo. Pero en este pasaje, Pablo nos da un punto importantísimo que hace también mucha diferencia. Es el para qué. El para qué. ¿Para qué fuimos rescatados? Y él dice, es para que los que viven ahora, es decir, para que aquellos que hoy están en Cristo, ¿cuántos de los que están aquí están en Cristo? Levante su mano. Poquitos. Yo pensaría que todos. Todos los que estamos aquí, que estamos siguiendo a Jesucristo, estamos en Cristo. Entonces, para los que viven, se refiere a
nosotros, dice, Él murió por todos para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahí es donde me quiero detener en esta segunda parte, en qué significa vivir para nosotros mismos. Y le hago la pregunta, porque os lo explico de la siguiente forma. Es tan interesante la manera en que en este pasaje Pablo como que resume, como que sintetiza nuestra vida de pecado en el egoísmo. Es como que sintetiza todo y dice, antes vivíamos para nosotros mismos. Y ahora en Cristo, Él murió para que ya no vivamos para nosotros mismos. Y tiene todo sentido, porque cuando uno piensa en los pecados, piensa en tu vida pasada, antes de Cristo. Piensa en 2 o 3 pecados comunes en ti. 1 segundo, 3 segundos para pensar, uno cada pecado. 3 cosas que tú hacías, 3 nomás, pues sí. ¿Para qué más? ¿Acaso hay alguno de esos pecados que era movido por el egoísmo? Todos. No, es que yo era alcohólico. Bebía por beneficencia. No, por uno. No, yo era mujeriego. Por uno. Por uno. Todos nuestros pecados tienen que ver con una satisfacción personal. Tienen que ver con vivir para nosotros mismos. Yo, esto podría omitirlo, pero lo voy a decir. A veces me arrepiento de algunas cosas que digo, pero hay una serie que es muy buena, que se llama Breaking Bad. Algunos ya se rieron, entonces la vieron. Pero no sé si ya, es buena la serie, está dentro de una de las mejores de toda la historia y todo el cuento. Pero bueno, se trata de lo siguiente. No tiene que ver la serie después de tal. El pastor dijo que había que ver la serie. No he dicho que había que ver. Se trata de un profesor universitario que de repente le detectan cáncer y era profesor de química, entonces dijo ya, me voy a morir pronto, así que voy a hacer, como sé hacer cosas con química, voy a hacer droga y la voy a vender, por último voy a dejar a mi familia asegurada. Entonces empieza a vender droga, es súper torpe el profesor, y entonces todo es como cuán torpe es, y empieza a vender droga y empieza a hacer mucho dinero, y toda la serie, todas las temporadas son que este profesor va evolucionando y cada vez va siendo peor, va ganando mucha plata, y al final de la serie hay una conversación que él tiene con su esposa, que la encuentro notable, y él dice, él ya habían matado familiares de él, estoy resumiendo 6 temporadas. Habían matado a sus familiares, habían matado amigos, él había matado gente, se había transformado desde un profesor que no le hacía daño a nadie, tomaba leche, a un compadre más malo súper malo. La esposa no lo quería ver, los hijos no lo querían ver, intentaron matarlo, se fue y un día, cuando ya dijo, ya sé que me voy ahí, juntó un poco de plata, la dejó por ahí, quiso ir a conversar con la esposa no lo quería ver. Fue a conversar con la esposa antes de que llegaran los hijos, tiene la conversación, y en esa conversación él le dice, quiero explicarte algo, no me vengas, ella le dice, no me vengas a decir que todo lo hiciste por nosotros, no. Y él dice, todo lo hice por mí. Siempre se trató de mí. Y todo lo malo que hacemos, no le echemos la culpa a nadie, es por causa de mí. Todo pecado que cometo hasta en el día de hoy, lo hago por mí.
porque me satisface, porque me atrae, porque me dejo seducir. Entonces, Pablo nos está diciendo, y le está diciendo a una iglesia particularmente carnal, que Jesucristo murió por todos nosotros, pero no murió simplemente para que los que eran alcohólicos dejen de ser alcohólicos, o los que tenían otro tipo de vicios dejen de tener ese vicio, sino que les está diciendo, murió para que los que viven ahora en Él ya no sigan viviendo para sí mismos, sino que vivan para Él. Entonces yo te pregunto hoy, yo sé que están en Cristo, ¿sigues viviendo para ti mismo? ¿Estás verdaderamente viviendo para Él? ¿Estás viviendo en función de Jesucristo? Veamos algunas evidencias. La siguiente lámina, chiquillos. Y este es como el concepto. Una persona habitual que no conoce a Cristo, todo gira alrededor de él. Entonces está la persona en el centro, el mall, el dinero, la casa, el trabajo, la iglesia, si es que existe la iglesia, si es que es importante la iglesia para él, los viajes, el sexo, la familia, si es que existe, los videojuegos, la universidad. Cualquier cosa que exista gira en torno a él. Él es el centro. Entonces, antes de conocer a Cristo, yo estudiaba y estudiaba por mí, porque me inculcaron que yo tenía que ser un profesional y que tenía que ganar mucho dinero y no tenía que tener necesidades, o que tenía que ser educado, pero era por mí. Y se lo transmitían así, se lo transmiten a los hijos de esa manera. Estudia para que seas la mejor versión de ti mismo, no con esas palabras, pero más o menos diciendo eso, poniéndonos a nosotros en el centro, muy humanista, egocéntrico. Siguiente lámina. Entonces, el sacrificio de Cristo hace lo siguiente, pasa de una vida de egocéntricos, que estábamos muertos en pecados, a una vida cristocéntrica. La siguiente lámina. Donde Cristo está en el centro. No sé si se logra ver en esa imagen, pero si se fijan en el centro ya no está el monito, sino que el monito está ahí entre la casa y el maletín. Es decir, Rodrigo ya no vive en el centro y Jesús lo sirve a él, sino que Jesús está en el centro. Mi casa, mi trabajo, mi servicio en la iglesia, mis viajes, mi sexualidad, mi familia, los videojuegos, lo que sea, todo está en función de Jesucristo. Es para Jesucristo y yo también soy para Jesucristo. ¿Me siguen? ¿Me sigue la idea? Bien, entonces, siguiente lámina. Volvemos un poquito al versículo y el versículo dice, entonces, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten que del lado izquierdo suyo tengo un religioso egocéntrico, porque es fácil que nosotros lleguemos a Cristo, nos sintamos un poquito más ligeros de peso, porque el peso del pecado ya no lo sentimos, pero seguimos viviendo para nosotros mismos. Tenemos a Jesucristo que nos bendice, que cuando hay alguna necesidad le oramos a Él y Él nos bendice y existe para nosotros, pero seguimos en el centro. Seguimos en el centro. No estamos en el lado del cristocéntrico, del discípulo que ya entregó su vida a Jesucristo. ¿Están conmigo? Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que Jesucristo murió para que los que viven en Él ya no vivan para sí mismos. Porque podemos estar acá, podemos estar sirviendo e incluso el servicio hacerlo
porque nos gusta hacerlo. Puedo estar liderando un grupo porque me gusta liderar. Puedo estar pastoreando porque me gusta la función pastoral. Y no vivir en función de Jesucristo. Pero ¿cómo puedes decir eso, Rodrigo? Puede ser. Puede ser. Porque hay otras evidencias que muestran cuando una persona de verdad vive para Cristo. Veámoslas. Vamos a avanzar 2 láminas. Quien vive una vida cristocéntrica ama a Dios por sobre todas las cosas. Y voy a mencionar cuatro puntos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a sí mismo, sirve a los de su comunidad con humildad, comparte el evangelio del reino. 4 puntos que los vamos a ver. El primero de los puntos es este. Quien vive la vida de Cristo, quien ya no vive para sí mismo, sino que vive para Cristo, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Él persevera en la comunión con Dios. Una persona que ya no vive para sí mismo, hermano, las personas individualistas, autosuficientes, que saben que son inteligentes, no leen la palabra, no oran. Porque en el fondo de su corazón creen que no lo necesitan. En el fondo, aunque no lo reconozcan. Porque como les resultan las cosas, entonces, me resultó, sigo en esa rutina de me resultan las cosas, entonces se me olvidó orar, se me olvidó leer la palabra, no tuve tiempo, hice tantas cosas que no tuve tiempo para buscar al Señor. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de autosuficiencia. No lo necesito. Claro que nadie llega con ese discurso. ¿Por qué no oraste hoy día? No, porque no lo necesito. Nadie lo dice. Pero en el fondo es como no nos veamos la suerte entre gitanos. En el fondo es eso. Eso es. Porque como te funcionan las cosas, lo haces sin la ayuda de Dios. En cambio, una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas persevera a través de la oración, de la lectura de la palabra. Una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas busca obedecer los mandamientos y aplicar sus enseñanzas en una vida cotidiana. De nuevo, busca de verdad conocer la palabra de Dios para aplicarlo en su vida. Una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas prioriza a Dios en su toma de decisiones. No toma decisiones hacia la tonta y a loca. Busca priorizar a Dios en la toma de decisiones. Una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas es una persona agradecida. Es una persona que demuestra su agradecimiento, reconoce y agradece a Dios en todas las áreas de su vida. No se queda callada. Una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas participa en la comunión de la iglesia. Tiene vínculos, está relacionada, asiste regularmente a sus grupos, es porque sabe que necesita del cuerpo y sabe que el cuerpo necesita de él. Y como la persona ya no vive para sí mismo, ya no es egoísta, no priva a sus hermanos de su presencia, ¿me entiende? Por muy nuevo que yo sea, hay otro que me necesita. Pero si solo pienso en mí, nunca voy a hacer ese análisis. No, hoy día no voy a ir a reunión. No voy a llamar a ese hermano. No lo pienso, porque vivo para mí. Una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas constantemente es un testimonio de fe.
al vivir de manera que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, siguiente lámina. Una persona que vive una vida cristocéntrica ama a su prójimo como a sí mismo. Ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué podemos decir acá? Es empático. ¿Qué significa ser empático? La palabra empatía no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra compasión, que es el sinónimo. Jesús tuvo compasión, vio a la multitud como ovejas sin pastor, tuvo compasión, se puso en su lugar, se puso en sus zapatos. ¿Somos empáticos o somos más bien indiferentes? No, hermano, está ahí, está como súper complicado. Indiferente, no me da lo mismo. Repito, yo estoy exagerando las posturas, nadie lo dice. Pero con mi indiferencia, cuando tengo un hermano que está sufriendo, cuando tengo un hermano que está pasando una situación difícil, mi ausencia dice eso. Mi ausencia dice, estoy en mis temas, no me importan los tuyos. Mis temas son más importantes que los tuyos. ¿Me explico? ¿Eres empático? ¿Sientes esa compasión que sentía Jesucristo? Una persona cristocéntrica es empático. Logra entender el dolor de otros. Logra ponerse en su lugar. Y esa empatía, esa compasión, lo hace actuar, porque está en Cristo. Es generoso. Una persona que ama, que es cristocéntrica, ama a su prójimo como a sí mismo, es generoso en todo tiempo, pone sus recursos, sus habilidades para ayudar a los demás. No solamente en medio de la iglesia, también en la comunidad. El vecino tiene un problema, voy a ir a ayudar al vecino. ¿Quién sabe si con esa acción Dios llama su atención? Es generoso, es perdonador, practica el perdón, la reconciliación, tanto cuando lo han lastimado a él como cuando ve personas lastimadas para restaurar. Alienta y apoya. Una persona que ama a su prójimo como a sí mismo y ve a una persona que está triste, que está decaído, voy y lo aliento, voy y lo exhorto, le digo, vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cómo vaya a salir de esta, pero vaya a salir de esta. Y por último, vamos a estar los dos ahí, vamos a estar orando. No tengo que solucionarle los problemas a mi hermano, pero tengo que estar ahí con él. Eso es amar a su prójimo como a mí mismo. Esas otras características de una persona que vive una vida centrada en Cristo. Rodrigo, ¿sabes que llevamos dos? Como que menos de la mitad le he dado check. Es posible que estemos en Cristo y aún viviendo para nosotros mismos. Porque la respuesta a todas las cosas que no le hemos puesto check, yo también, es por egoísmo, por hermano. Si no podemos decir otra cosa, es porque vivo para mí mismo. Si no logro ver la necesidad de mi hermano, es porque tengo mis ojos puestos en mis necesidades. ¿O me equivoco? Amén. Amén. Siguiente lámina. Están calladitos, hermano. Quien vive una vida cristocéntrica sirve a los demás con humildad. ¿Repetí? Es simpático. Ya, me equivoqué, hermano. Pero bueno, el título está correcto. Sí, sirve a los demás. El número 1 es ayuda a los necesitados. Una persona que vive una vida cristocéntrica sirve a los demás, sirve con humildad. ¿De qué manera? Ayuda a los necesitados, ofrecer asistencia a aquellos que están pasando dificultades. Aquí tenemos Santiago 1:27, Proverbios 19:17. Brinda apoyo, está preocupado por las personas que están a su alrededor. Sirve en medio de la comunidad, participa de proyectos comunitarios. Hay hermanos que en algún momento
están, por ejemplo, hoy día hay hermanos que están apoyando a Osvaldo, hay hermanos que para Navidad van y llevan, no sé, desayuno, cena de Navidad. Los jóvenes fueron hace poquito al hogar, servir. Y nada de eso hago, de nuevo, es porque estoy concentrado en mis propias necesidades. Servir en nuestra iglesia, ofrecer nuestros talentos, habilidades para servir en diferentes ministerios. Y aquí, de nuevo, hermano, podríamos tener maestras de niños de, no sé, de 1 a 4 años, de 4 a 5 años, de 6 a no sé cuánto. ¿Cuántos tenemos nosotros? Ninguno. Podríamos tener un ministerio de adolescentes. No tenemos. Este problema ya lo tenía Jesús. Él dijo que había mucho trabajo, pero los obreros eran poquitos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué hay pocos obreros? Porque viven para sí mismos. No hay otra explicación. No hay otra explicación. ¿O usted tiene otra explicación? Siguiente lámina y última. Quien vive una vida cristocéntrica comparte el evangelio del reino. Comparte. ¿Qué significa esto? Una persona que vive para Cristo, amado. Yo lo cuento así, hermano. No le cuenten a la Karen porque después la Karen se le hincha el pecho, así como que... Pero cuando yo estaba de novio con la Karen, yo estaba enamorado de ella, todavía estoy enamorado, puedo hablar en tiempo pasado, no malinterpreten mis palabras. Entonces estaba enamorado de ella. Y al que conocía yo le decía que me iba a casar, con el que hablaba, todos me preguntaban, ¿y cuándo te vas a casar? Entonces anuncié que me iba a casar y todos los días me preguntaban, porque yo todos los días hablaba, y la Karen es hermosa y es bonita, y la presentaba, la Karen se reía porque yo a veces íbamos a comer, no sé, a cualquier lado, comida rápida, y yo decía, no sé, dele, no sé, por ejemplo, una hamburguesa para la princesa, por favor. Y la Karen se ponía toda roja. Dejé de hacerlo, hermano. Y ya no es princesa, es reina. Y así ya... porque estaba enamorado de ella. Solo hablaba de ella. Mis compañeros de trabajo me preguntaban por ella. Todos me preguntaban cuándo me iba a casar, porque cuando tú estás enamorado, o sea, solo hablas de la persona con la que estás enamorado. Y hace poquito me enamoré de nuevo. De la Trini. Entonces, ahora todas mis publicaciones son la Trini. La Trini arriesgando su vida tirándose al agua. La Trini metiéndole la boca al perro, al Rocco, al perro, al Felipe. La Trini en todas las la Trini, porque la amo. Cuando tú estás enamorado de Dios, de verdad, no es, hablas de Él, tú lo transmites. No sé si me estás entendiendo, pero lo que estoy diciendo es que la razón por la que no hablas de Dios puede ser porque tal vez no lo amas con todo tu corazón. Porque si estuviera así, desesperado por Él, el taxista, Dios, el jardinero, Dios, Dios, es enamorado de Él. Yo le hablaba
de la princesa al que vendía hamburguesas, por hermano, que nunca más lo vi en la vida. Cuando estás enamorado de Dios, tú lo único que haces es hablar de Él, hablar de Él. Cuentas tu testimonio, cuentas lo que Él te hizo, cómo te cautivó, cómo llamó tu atención, cómo te rescató, cómo el príncipe rescató a la novia. ¿Estás enamorado de Él? No pasa, entonces puede ser que alguna vez Él te rescató, pero seguiste viviendo para ti mismo. ¿Y por qué estoy aquí entonces? Por la inercia, porque seguimos una rutina religiosa, nada más. Él sale en nuestras conversaciones cotidianas, estamos orando por personas. Amado, ¿cuándo fue la última vez, no para ti, que ganaste a una persona para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste a una persona a Cristo? Que le dijiste, dices que Cristo es la solución, Cristo es. Y él dijo, ¿sabes qué? Quiero entregar mi vida a Cristo. Y comenzaste a caminar con esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a caminar con una guagüita? ¿Cuándo? Esa respuesta puede hablar mucho sobre cuánto vives la vida para ti versus cuánto vives la vida para Cristo. No sacamos nada con celebrar la Pascua de Resurrección, comiendo, absteniéndonos de algunos alimentos, y en el fondo de nuestro corazón seguimos viviendo para nosotros mismos. En el fondo lo único que nos interesa es tener un fin de semana largo para poder disfrutar nuestra vida para nosotros mismos. ¿Me sigue? ¿Está conmigo, no? Siguiente lámina y con esto termino. En resumen, el sacrificio de Cristo es para que nosotros nos volvamos unas personas cristocéntricas. Cristocéntricas. Y alguien podría decir, pero es difícil, es complejo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El propio Pablo lo establece. No hay absolutamente nada imposible para nosotros en Cristo. La razón del por qué no nos sale tiene que ver más con nuestro deseo de vivir para nosotros mismos. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces yo quiero hacer un llamado al arrepentimiento, hermano. En el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo, pido que el Espíritu Santo confronte nuestros corazones. Que a través de estos simples 4 puntos, podrían haber más, tú solo llegas a una conclusión. Y la conclusión es, soy una persona que vive para mí mismo. No me importan los demás. No me importa ganar personas para Cristo. La gran comisión me da lo mismo. Repito, estoy exagerando, nadie dice eso. Sin embargo, actuamos de esa manera. Actuamos de esa forma. Digo que soy cristiano, pero dentro de mis prioridades no está tener un discípulo, caminar con alguien. No está darme por otra persona. No está reproducir la vida de Cristo en mí. ¿De qué sirve, amados? ¿De qué sirve acumular conocimiento si mi vida no refleja
una vida transformada por Jesucristo. ¿De qué sirve? Es religiosidad pura, sin más adjetivos. Religiosidad pura. Amado, todos los que estamos aquí fuimos llamados de la muerte a la vida para que ya no viviéramos para nosotros mismos. Y la importancia de nuestro llamado, porque un día Dios te llamó por tu nombre, Adrián, Eric, Julio, Rodrigo, te llamó por tu nombre. La importancia de ese llamado no radica en la función, sino que la importancia radica en la persona que te hizo el llamado. Fue el propio Jesucristo que te hizo el llamado. Entonces, no te lo tomes como si te hubiera llamado Rodrigo Herrera. Ah, me llamó Rodrigo. Ni yo voy. Pero no fue Rodrigo Herrera. No fue una persona X. Fue Jesús, el Hijo de Dios. Dios. ¿Qué haces con eso? ¿Vas a seguir viviendo una vida egoísta? Porque aquí hemos hablado de vivir una vida para sí mismo, pero si tú dices, no, sigo viviendo para mí mismo, en realidad sigo siendo el mismo egoísta de siempre. Un poquito maquillado. Vivo para mí. Cuando fuimos llamados por Jesucristo, fuimos limpiados por Él, transformados por Él, para vivir para Él, para que nuestra vida sea una expresión de Él aquí en la tierra. No hay mayor éxito para un cristiano que estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque esté lleno de aflicciones, pero estar agradando a aquel que me llamó. Aquel que me llamó. Todos aquí, supongo, llegamos porque alguien alguna vez nos predicó. Todos aquí llegamos porque alguien lanzó la semilla. Y gloria a Dios porque Él atendió el llamado. ¿Cuántas personas tal vez se han perdido porque nosotros hemos desestimado nuestra tarea? Amados, ustedes mismos, ¿cuántos de los que están aquí en otro tiempo dejaron los pies en la calle, predicando, lanzando la semilla? ¿Cuántos hicieron locuras por la causa de Cristo? Porque Él me llamó, Él me respalda. De repente llega la comodidad, llegan las bendiciones y nos vemos tentados nuevamente a vivir para nosotros mismos. Porque es cómodo. Es rico vivir una vida en donde voy al culto una vez a la semana, tengo un grupo casero y ya. Y mi responsabilidad y mi llamado de hacer más discípulos, de reproducirme en otros, ¿dónde lo dejo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esos talentos que Dios nos dio y que nos pidió que los reprodujéramos? Vamos a ser como ese siervo irresponsable que un día llega y, mira, te tuve miedo, lo oculté porque sabía que tú eras duro. Siervo malo. O vamos a ser como ese siervo fiel, lo di todo por ti. No me importó lo que dijeran. Amado, quien nos llamó para alcanzar a otros, para ser empáticos con otros, para tener compasión. No
importa la situación en la que estás, no importa la condición física en la que estás, no importa la condición económica, no importa la condición etaria en la que estás. La pregunta es, ¿por qué no estás haciendo el llamado por el cual Dios te convocó?